Feria de Ideas. Acabamos de terminar la parte de Smart Labs. A continuación vamos a continuar con la parte que es Outside the Box, es nuestra parte final de nuestra feria. Tenemos como invitado al señor Roberto Robles, es actualmente colaborador con el Centro para la Justicia Global aquí en San Miguel, como cofundador del colectivo de educación colaborativa y fue el coordinador local para la Universidad de Carolina del Norte en el 2018. Bienvenido, señor Roberto Robles, y adelante, lo dejo con la audiencia. Bueno, entonces, como vamos un poco apurados en este maratón, entonces, buenas tardes, muchas gracias por estar presentes, gracias a Smart Space por ofrecernos esta oportunidad de compartir pues planes y deseos y sueños que ojalá sean de interés. Pues decía que agradezco la oportunidad de hacer pública esta propuesta, esta forma de trabajar en equipo, a la que he denominado Wiki. Wiki es colaborativa. Esta presentación la haré en dos partes, en dos secciones. Esta primera, que es como introductoria, es referida a ciertos principios en cuanto a la orden de conocimientos y proyectos. Y una segunda sección donde haré una descripción detallada de cómo opera el wiki. Bueno, yo creo que a estas alturas el trabajo del equipo es una constante en muchas organizaciones, particularmente con la tendencia que vemos ahora de que las organizaciones se estructuren de manera horizontal, que se pierda la jerarquía vertical. Y en cuanto a equipos virtuales, creo que hay una variedad inmensa de posibilidades. Aquí estoy representando, por ejemplo, un servicio que ofrece una empresa Sococo, que lo que hace es simular una oficina en términos de espacio físico, donde los integrantes del equipo se mueven. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que hay dos en esta oficina home y que van a tener una presentación en línea. Entonces, en este ambiente hay puertas abiertas, puertas cerradas, hay invitación a reuniones en grupo, en fin. Repito, algo que establece las condiciones. Incluso es deseable que antes de empezar un trabajo colectivo se establezca pues un acuerdo entre los miembros del equipo en cuanto a qué condiciones y con qué supuestos de trabajo se va a hacer. Las habilidades y las actitudes en el siglo XXI que cambian en relación a lo que estábamos acostumbrados, sobre todo las personas que nacimos en el siglo XX, han cambiado, como lo vemos en el esquema del lado superior izquierdo, donde como ahora prácticamente cada uno de nosotros, y lo acaba de confirmar el anterior ponente, estamos expuestos a una lluvia incesante de información, de datos, que desafortunadamente revisten esa característica. Son notas aisladas, son notas fuera de contexto. Y esto, como lo vamos a ver en una lámina posterior, pues no conduce a mayores cosas, a diferencia de optar o de pretender optar por un esquema como del lado derecho, donde pues ya hay una estructura en esta información, ya hay una manera de convertir esta información en un conocimiento, sobre todo pensando en la aplicabilidad de estos conocimientos, a ponerlo en práctica, al usarlos. Y bueno, esto que acabo de decir, representado de otra forma y tal vez más precisa,
hablamos de esa interrelación entre los tres niveles del manejo del conocimiento personal. Al igual que en la figura anterior, donde veíamos que estamos expuestos personalmente a muchísima información, yo creo que se puede caracterizar, se puede reflejar como el esquema del lado izquierdo, en el nivel 1, que se refiere a un almacenamiento de la información. Como dije apenas, es un almacenamiento, pues muchas veces abrumador, pero sin una utilidad, sin un reflejo práctico en qué lo vamos a utilizar. Mientras que del lado derecho, una vez que establezcamos pues, ciertos criterios, ciertas normas de cómo es que vamos a estructurar nuestro objetivo a resolución de problemas. En este esquema, obviamente, ya hablamos de 3 niveles, que va desde el que ya observamos el almacenamiento de la información a una administración del conocimiento, y ese conocimiento que nos facilite, que nos permite pues, la acción. La metodología, que a mí me ha resultado muy interesante, que no he logrado aplicarla, sino que está en estudio todavía, es una propuesta de un autor que se llama Tiago Forte, de California, que para el manejo de la información, para su procesamiento y conversión en conocimientos, lo establece en 4 áreas: el área de proyectos, áreas, recursos y repositorios o archivos. Y el criterio para establecer qué información está más cercana a los proyectos o más a los recursos que a las áreas, se establece en la siguiente lámina, donde pues el criterio es muy posible. En la parte inferior tenemos representadas las 4 áreas: proyectos, áreas, recursos, repositorios, y el criterio es el de tareas ejecutables. Entre más ejecutables y más cercanas están del lado izquierdo de los proyectos, que en forma simple, un proyecto se define por su ejecución, hasta del lado derecho los repositorios, donde es un cúmulo de información que muchas veces no tiene la estructura, no tiene la relevancia necesaria, y en la mayoría de los casos no redunda, no se refleja en acciones a tomar. Ahora, y como dije hace un rato, no estoy entrando en un análisis serio de esta propuesta de metodología, no tendría tiempo de hacerlo, ni tengo todavía la experiencia necesaria, pero sí resalta la ubicación preponderante de los proyectos. En muchos casos, el llegar a concretar proyectos es la diferencia entre sentirnos realizados, sentir que estamos cumpliendo con nuestras tareas, con nuestros propósitos. Ahora, yo creo que hay un malentendido en cuanto a proyectos. En cuanto a proyectos, normalmente como que le asignamos una relevancia fundamental, una relevancia que no tienen. Normalmente pensamos que un proyecto es una encomienda, un esfuerzo que va a definir nuestra vida, que va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Yo creo que no es aconsejable manejar criterios tan estrictos, porque sencillamente veríamos que semana tras semana no hay un avance en la concreción de esos resultados deseados. Entonces, lo más práctico, como aquí sugiere esta lámina, es que lo veamos de manera práctica, de manera manejable, de cada semana, cada 15 días, cada mes.
partiendo del concepto mismo del proyecto, ¿sí? El proyecto es un resultado, es un producto que estamos deseando a cierta fecha que se concluya, y que va a estar constituido por una serie de tareas, con un propósito y con un orden establecido. Entonces, preguntas tan sencillas como ¿qué tienes en la mente ahora? ¿Qué hay en el calendario esta semana? Particularmente, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría construir? Comenzar, explorar, en fin. Y para esto nos puede servir una tabla tan clara como la que está en el lado derecho, de 3 columnas, establecer ideas, proyectos que pensemos que valen la pena, que tengan, por ejemplo, entre otras cosas, una fecha de conclusión. Si no hay una fecha de conclusión, en muchas ocasiones estamos hablando de meros deseos, de una lista de deseos soñada, pero que no tiene aplicación práctica. Y destacar, desde luego, el resultado deseado. Tiene que ser algo concreto, algo medible, algo que disfrutemos. Igual no puede quedarse en labores tan ambiguas como supervisar, como administrar. Debe concretarse este resultado. Bueno, y con esto paso a la segunda sección. Bueno, la segunda sección, como dije en un principio, es una descripción detallada del wiki. ¿Por qué le llamo wiki? Porque la intención es poner en una sola plataforma, en un solo espacio, muchos componentes que nos van a posibilitar el trabajo en equipo, que van a establecer áreas comunes, forma de identificarse en proyectos comunes, en áreas de especialidad de interés particular, en fin, lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos. Esta lámina fue tomada del menú real, del menú principal con el que se trabaja el wiki. Entonces, a pesar de que es un sistema, una plataforma de muchos componentes, vamos a ver que se elabora a base de bloques de información. Bloques de información en la que no se requiere de utilizar algún código, no es una plataforma para especialistas, no se utiliza código. Entonces, con una capacitación de unos días, cualquier persona integrante del equipo podría colaborar con el contenido. ¿Qué nos gustaría encontrar en una plataforma de este tipo? En un wiki. Pues, entre otras cosas, nos gustaría encontrar que fuera una herramienta de trabajo conjunto, lo que acabo de mencionar, que sea de contribución general, que no se requiera de especialistas para su contribución, y que sea lo suficientemente flexible como para complementar nuestros horarios, nuestros entornos de trabajo. ¿Con qué objetivos? ¿Con qué objetivos está planteado este wiki? Un poco desarrollando los principios que acabo de leer. Trabajar coordinadamente en espacios comunes, facilitar el trabajo asíncrono, sentar campos de intereses comunes, proyectos, tareas, documentos. De manera muy destacada, el manejar proyectos coordinados de manera participativa, que haya asignaciones claras, responsabilidades, que se establezcan las fechas de compromiso. De manera muy importante, como lo podrán deducir de la primera sección,
establecer una base de conocimiento sistematizado con diversos medios, con bloques de contenido, como mostraré algunos para ilustrar esto que estoy diciendo, y lo que ya dije varias veces, editaré y actualizará cualquier persona. De manera importante, la utilización de escritos, de blogs, de hashtags, como foros de discusión. Bueno, un poco para ilustrar esto abstracto que he mencionado, me gustaría pasar a un caso concreto, un caso real, un caso práctico, que es este. Este es un trabajo de un bloque de información que elaboramos en función de que necesitamos comunicar esta invitación, una invitación de parte de Semarnat a varias comunidades de la Cuenca de Independencia en trabajar en estas zonas que han sido detectadas como tóxicas en grado extremo. Entonces, esta invitación la hizo este señor, el doctor Ortiz de Semarnat, a unos representantes de organizaciones. Entonces, había que compartir esta invitación y el esquema fue, entre otros, por ejemplo, el de transcribir la invitación de este doctor Ortiz, grabar incluso el audio, un poco para gente que no tenga mucha información sobre los que eran de estas zonas que han llamado la atención internacionalmente, porque son verdaderamente problemáticas en el aspecto de contaminación. Entonces, por ejemplo, ahorita presenté un artículo de Andrés Barrera, se mencionó la utilización del artículo 78 y 78 bis, que sería la figura jurídica con la que se puede sustentar un esfuerzo participativo. Aquí se muestra cuál es el artículo 78, cuál es el artículo 78 bis, y algunas otras secciones, entre ellos, desde luego, una que recoge las ideas, las sugerencias en un formato de blog, que la idea es que cada uno de los integrantes del equipo pues pueda leerlas, pueda recurrir a ellas, pueda aportar, en fin. Entonces, repito, me parece una buena ilustración del tipo de trabajo que coordinadamente se puede hacer. Tan simple como tener todos los elementos en forma fácil, de acceso fácil. Algo fundamental que comenté hace rato en la primera sección es lo que se refiere a el manejo de las reuniones de trabajo, el que se establece en cuanto a los proyectos, de qué manera se van a hacer las asignaciones, cómo se va a manejar un calendario, lo vamos más tarde lo del calendario, pero sí lo que se refiere al formato del manejo de las reuniones, al de cómo se establecen los proyectos, las asignaciones. Es en esta parte, tableros. Igual voy a dejar correr una animación que muestra, la intención de hacerlo con animaciones es que vean directamente la facilidad con que se maneja esta herramienta. No quiere decir que sea la mejor herramienta del mundo, pero es algo que por lo pronto creo que satisface muchas de las necesidades. Aquí, por ejemplo, cada una de las tarjetas de lista de participantes, antecedentes, propuestas, queda recogido en cada una de esas tarjetas y se lleva un registro por la reunión de cada día. Y como parte del trabajo de reunión en equipo, se toma la decisión de qué se va a resolver, qué proyecto es sobre el que se va a trabajar. Igualmente existe una columna en el qué y por qué del proyecto,
qué factores hay que considerar. En fin, es desde luego más que una metodología, son registros donde quedan consignadas las propuestas, los datos de cada uno de esto, para que se pueda revisar, para que se pueda enriquecer, para que se pueda comentar. Y esta tabla, por ejemplo, saldría de la lista de tareas de los proyectos, descompuesto en las tareas que los integran, poner el nombre de cada una de las tareas, establecer el estatus, qué tan urgente es, cuál es la fecha de terminación, qué se va a entregar, qué día se asignó, en fin. Repito, no es que sea un método muy rebuscado del manejo de proyectos, sino que más bien es una herramienta de trabajo. En cuanto a la metodología de proyectos, es algo sobre lo que estoy trabajando y más adelante vendría desde luego una propuesta más firme. Bueno, algo muy simple, pero que igual resulta importante de utilizarlo es qué pasa con los avisos y qué pasa con los calendarios en el grupo de trabajo, en el equipo de trabajo con que estamos funcionando. Un área particular de avisos y de calendario. Avisos, cualquier persona que tenga una inquietud, que tenga una necesidad de comunicar algo, toma su columna correspondiente, lo anota. Si se fija, no hay que hacer ningún paso previo, sencillamente borrar y escribir el nuevo contenido. Y si se requieren más columnas, se crean más columnas. Viene la parte del calendario. El calendario lo podemos manejar en formato de tabla de tipo Excel, o lo podemos manejar como el calendario tradicional de Google, de Apple, yéndonos a la casilla correspondiente y señalando el evento que queremos registrar. Entonces, en realidad estamos hablando de una sola base de datos con dos representaciones diferentes. El tablero y el calendario se refieren exactamente a la misma base de datos, solo que representado de diferentes formas, que es una de las características fuertes de esta aplicación. La aplicación está hecha en Notion. Notion es una aplicación relativamente nueva, que se presenta, como dije hace rato, con la posibilidad de conformar contenido a base de bloques. En cuanto a blogs, en cuanto a hashtags de intercambio, igual un área muy clara, desde luego de información, de inquietudes que irían más allá de un mero aviso, ¿no? Sino que son levantar temas. Muchos de las inquietudes que en este evento del día de hoy se han levantado, por ejemplo, seguramente serían temas de discusión. Entonces, abrir un blog con el tema, con una imagen del tamaño que uno queramos, y con el texto y con fotografías y con videos y con referencias que creamos que son útiles, ¿no? Enseguida vamos a ver tal vez el mecanismo de hashtags, que tal vez sea para temas no tan definidos, pero que andan en el radar, digamos, de varias personas del equipo, de la organización. Entonces igual se pueden crear hashtags o se pueden comentar sobre los existentes. Aquí, por ejemplo, es una ilustración, hay un PDF incrustado, hay un video que puede verse ahí mismo, hay comentarios en la parte final de un hashtag sobre TipiTap, que es
es un sistema para lavado de manos que utiliza el mínimo consumo de agua. Desde luego que en este momento es súper necesario el de las reuniones como esta, las reuniones en línea. Entonces, también contempla un espacio de reuniones online, el wiki. Es en esta opción. Aquí digamos que es a través de un intermediario que en este caso corresponde a un curso propio que se llama Ed Colabora Moodle Cloud. Pero bueno, que no tiene más requisito que el manejarse con usuario y contraseña que serían asignados desde luego para pasar inmediatamente al cuarto de reunión, iniciar la sesión como la que estamos celebrando ahora. La ventaja que es con una aplicación no tan comercial, que más bien es de uso de las escuelas, y creo que en este momento no está tan saturada. He hecho varias pruebas y funciona perfectamente. Lo mismo, lo usual es compartir presentaciones, compartir la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte también está contemplada. En particular, en nuestro colectivo de educación colaborativa, obviamente tenemos muchas inquietudes respecto a material educativo, respecto a material proporcionado a los estudiantes, a las escuelas. Y en ese sentido, esta plataforma también presenta algunas ventajas que voy a ilustrar enseguida. Aquí, por ejemplo, vemos, vamos a ver dos presentaciones. Una de un proyecto muy interesante que se llama Mares Madrid, que fue hecho con otra herramienta, con otra plataforma, pero que perfectamente se puede integrar a un bloque de contenido del wiki. Entonces, repito, esta presentación está hecha en otra plataforma y la integramos y enseguida de lo que estamos aquí viendo podemos abrir un blog, podemos sugerir algunas otras, algún otro contenido, en fin. En particular me gusta mucho esta presentación porque tiene video, tiene galería de imágenes, tiene PDFs, tiene guías prácticas de PDF, en fin, y todo con la facilidad de solamente incluir su URL, su dirección electrónica. Otra opción dentro de este bloque de presentaciones es un poco lo que acabamos de hacer, conectarnos a un curso online. Entonces, como vimos anteriormente en el caso de las conferencias en línea, utilizamos usuario y contraseña. Aquí aparece el cuarto en línea, pero también tiene contenidos. Normalmente es una plataforma para cursos llamada Moodle, que nos permitiría, por ejemplo, utilizar esta base de datos de documentos relativos al coronavirus famoso. Ahorita, por ejemplo, voy a abrir un mapa de representación de las estadísticas que se manejan del COVID. Bueno, esto es anterior, de hace como un mes, pero bueno, repito, como ilustración de integrar contenido de otras plataformas dentro del wiki,
creo que también puede ilustrar las posibilidades. Lo último que quiero mostrarles es una inquietud particular, pero creo que podría ser interesante o podría trabajarse la idea de manera que fuera útil. Aquí lo que estoy pensando es establecer ciertos parámetros, ciertos criterios que orienten la atención, la inquietud del equipo de trabajo y no perdernos en la infinidad de temas. Entonces, a esto le he llamado dominios, que están del lado derecho, y que si nos vemos, por ejemplo, el primero dice wiki colaboración, el dominio es wiki colaboración, es la suma de un área de estudio y una subárea de trabajo. Entonces, un poco es forzarnos a ver los temas de una manera más ordenada, más sistemática. Repito, es una propuesta de trabajo. La idea sería elaborar una que reúna más condiciones. Bueno, a grandes rasgos creo que les he mostrado qué tanto ofrece esta plataforma. Y bueno, la muestro porque estaría disponible en un momento dado organizaciones, personas que estuvieran interesadas en conocer, en explorar. Con mucho gusto estaría dispuesto a hacerlo. Bueno, entonces pues les agradezco su atención. Si tienen alguna inquietud que aparezca en el chat, con mucho gusto, si hay tiempo todavía, pues intentaré responderlo. Y igualmente queda registrado en el chat y con calma, con tiempo, por responder estas preguntas, estas inquietudes.